tardes, hermanos. Soy el hermano Manuel de la Iglesia de Cristo Pan de Vida. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Le damos gracias primeramente al Señor por su presencia, por su palabra, por su Espíritu que está en medio nuestro. Le damos gracias que la palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos edifique, que nos alimente, que nos nutra, por sobre todas las cosas, que nos dé salud espiritual. En estos tiempos es donde más lo necesitamos, que el Señor pueda estar restaurando y fortaleciendo a su pueblo, a todo su remanente, aquellos que aún no han conocido su palabra, que el Señor a través de su Espíritu los traiga a su casa, que los traiga a su presencia, a todos, a aquellos que dicen que ser incrédulos, aquellos que no creen que Dios existe, aquellos que no creen o que dicen que no existe un Dios de milagros, que el Señor con su mano fuerte y su brazo poderoso lo esté trayendo a su presencia, a su casa, para su gloria y su honra, porque las almas son del Señor y es para el reino de los cielos. Así que le damos gracias al Señor por su pueblo, por su palabra, por su Espíritu Santo, por habernos salvado. Le damos toda la gloria y la honra porque de Él es el reino de los cielos. A Él le pertenece todas las cosas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a compartir, hermano, Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Amén. La palabra de Dios, verdadera, poderosa, sencilla y específica. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos está diciendo todo lo que siempre nos deja una puerta abierta, una salida a cualquier situación. No importa qué tan mal la estés pasando, no importa cuál sea la enfermedad, siempre va a haber puertas abiertas que Dios nos da la salida a través de su palabra, pero tenemos que ponerla por obra. Esa es la regla, atesorarla y ponerla por obra, para que podamos salir. Por eso Él dejó su libro de instrucciones, para que nosotros podamos recibir y obedecer y hacer la voluntad del Padre. Tenemos que tener fe. Siempre hablamos de lo mismo, pero es porque Dios nos sigue llamando a la fe. Es la certeza y la convicción. Hebreos 11, certeza y convicción de lo que vendrá, de lo que no vemos. Tenemos que desarrollar la fe. No importa qué estés viendo, no importa lo que estés pasando, no importa, porque hay que tener esperanza, y nuestra esperanza está en Cristo, Jesús, en Dios. Y eso es fe. Siempre nuestra fe en esta carrera espiritual va a ser puesta a prueba, siempre, porque Dios necesita que se desarrolle. Dios necesita que nuestra fe se fortalezca para pruebas más duras, para situaciones más difíciles. Pero necesitamos desarrollarla y no ante la primer tormentita debilitarnos. Porque cuando uno se debilita, siempre tratamos de echar la culpa a los demás, pero es nuestra culpa. Mi fe se debilita porque es mi culpa. No es la culpa de Dios, no es la culpa del hermano que tengo al lado, ni de la hermana, ni del pastor, ni de la pastora. Es mi culpa, porque o dejo de leer la palabra, o dejo de orar, o dejo de buscar su presencia. Entonces me voy debilitando. Por eso la palabra es sencilla, es clara y es específica. Yo no puedo recibir lo que no pido.
no puedo encontrar o hallar lo que no busco. No se me va a abrir la puerta si no llamo. Por eso Dios dice que debemos pedir y vamos a recibir. Es una promesa. Debemos buscar para hallar. Y debemos llamar para que esa puerta o las puertas o el milagro que estás esperando se abra. Jesucristo vino a dar la buena noticia, a traer el reino de los cielos a la tierra. Y nosotros tenemos un Dios de milagros. Pero hoy en día hay personas que ya no esperan el milagro. Hay personas que se han rendido. Hay personas que ya dicen, no, a mí no me va a tocar. Personas que piensan que ya los milagros son del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que son milagros de la Biblia. Hay otros que dicen los milagros, o ven los milagros que Dios hace en otro hermano, pero cuando nos toca a nosotros no lo esperamos. Creemos que Dios ya no hace milagros. Cuando lo vemos en otra persona, en otro hermano, decimos, wow, qué poderoso es Dios, qué milagro, restauró esa familia, sanó a un hermano de una enfermedad grave. Pero cuando nos toca a nosotros, no esperamos el milagro, no lo vamos a buscar. Creemos que para nosotros no hay milagro, para el resto sí, para nosotros no. Pero es porque no golpeamos, es porque no lo buscamos y es porque no pedimos. Y pedir es igual a clamar. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo vamos a volver a repetir. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia, Dios no cambia, como tampoco su palabra. Su palabra permanece, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece. Y Jesucristo no ha cambiado. Y Jesucristo es el hacedor de los milagros. Entonces, ¿por qué yo no debo esperar el milagro de Dios? La circunstancia o el hecho más grandioso que ha ocurrido en este planeta o en la Tierra no fue que el hombre pisara la luna, sino que Jesucristo haya puesto sus pies en esta tierra. Ese es el hecho más grandioso y no va a poder ser reemplazado por nada. Por nada. No puede ser reemplazado. Ni va a ser reemplazado. Porque Jesucristo es el único. Escuché en algún lado decir que alguien dijo, yo creo en los milagros, porque creo en Dios. Y si Dios existe, existen los milagros. Gloria a tu nombre, Señor. Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, teniendo la forma de Dios, dejó su trono. Y no fue algo a lo que Él tuvo que aferrarse, sino que vino a esta tierra como siervo, hecho a semejanza de hombre. Y nosotros pudimos ver su gloria como el Hijo unigénito de Dios. Jesucristo vino a este mundo a anunciar la palabra de vida. Jesucristo vino a este mundo a traer palabra de vida, a traer vida. Donde había muerte, donde sigue habiendo muerte espiritual, la palabra de Jesucristo es vida. Él trajo el reino de los cielos a nuestras vidas. Jesucristo vino a este mundo a sanar. Sanó enfermos, caminó sobre las aguas, alimentó a multitudes, liberó a los cautivos, resucitó a los muertos. Jesucristo manifestó su poder. Manifestó su poder para que todos creamos que Él es el Hijo de Dios y que fue enviado por el Padre.
con un propósito, el cual Él ya lo hizo. Pero hace 2400 años no le creyeron. Y hoy seguimos sin creerle. Porque pareciera que la fe tiene un límite. Mientras está todo de rosa, uno habla con hermanos cristianos y dice, wow, qué fe que tienen, qué bueno, gloria a Dios. Hasta que se pone gris clarito. Y ese es el límite, porque cuando se empieza a poner gris oscuro, ya se olvidaron de la fe, ya se olvidaron de Jesucristo, ya se olvidaron de su palabra y de su promesa. Y nos olvidamos que Él es el hacedor de los milagros y que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él hizo milagros, sigue haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros para los que les creen. Por eso su palabra es sencilla y es específica cuando nos habla. Debemos pedir, debemos buscar, pero nosotros, yo no puedo esperar que la bendición llegue a mi casa, porque no quiero moverme de mi casa. Muchos piensan que es, me convertí, me bauticé y el resto que lo haga Dios. Ya está. No es así. No puedo esperar que la bendición llegue a mi casa. No puedo esperar que la oración la traigan a mi casa. No puedo esperar que el pastor, la pastora vengan a traerme lo que es mío y lo que yo tengo que buscar. Porque eso es lo que dice Jesucristo. Yo lo tengo que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestro milagro. Cuando viene la crisis, cuando viene esa enfermedad, porque todo tiene, humanamente hablando, un límite. Yo con mi fuerza en este mundo sí puedo lograr cosas porque tengo que trabajar, porque hago esto, pero tiene un límite. Mi sabiduría tiene un límite. Mi intelecto tiene un límite. Ahí cuando viene la enfermedad, que la medicina dice, hasta acá, no podemos hacer nada más. Donde la tecnología dice, hasta acá, no puedo hacer nada más. Ahí es cuando viene el hacedor de milagros. Porque milagro significa eso, lo sobrenatural de Dios, no del hombre. Ahí es cuando empezamos a clamar y a buscar. Entonces como que Dios a veces permite. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Porque si no, Dios Él sigue esperando. Él tiene los milagros para darnos. Pero nosotros no lo arrebatamos. No le golpeamos, Señor. No le clamamos. Y es más fácil quedarnos. Total, yo ya me bauticé, ya me convertí. Mi conversión es un milagro de Dios. ¿Cómo es que Dios? Hay gente que dice que Dios no hace milagros, que Jesucristo no hace milagro ahora. Eso es mentira del diablo, que quiere desautorizar la palabra de Dios. Pero no va a poder. Por eso tenemos que dar testimonio, somos testigos vivos de que Dios transforma vidas, que Dios cambia vidas. Que Dios te llena de tu espíritu, te llena de ese fuego, te llena del reino de los cielos, para que vos lo manifiestes y para que seas testigo de que Él es el Hijo de Dios. Pero tenemos que creer, tenemos que creerle. En Juan capítulo 9 tenemos cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Dice que Jesús caminaba y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué es ciego? ¿Por sus pecados o por los pecados de sus padres? Muchas veces hacemos eso, como esa pregunta que hicieron los discípulos a Jesús, porque no logramos comprender que lo de Dios es sobrenatural.
Entonces juzgamos y criticamos con el ojo humano. Todos lo hemos hecho. Entonces cuando nos pasa algo difícil, que Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo? Lo primero que hacemos, o cuando le pasa a otro hermano, o cuando a otro hermano le viene una enfermedad, algún pecado oculto seguro debe tener. Es lo primero que pensamos. Algo debe haber hecho. Seguramente. Pero Jesús nos enseña que no es así. Porque en Juan 9, Jesús dijo, ni sus pecados ni los de su Padre. Él es ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Y para que todos lo vean. Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. A veces hace falta que esa crisis llegue. Hace falta que esa enfermedad llegue. Para que podamos clamar y pedir el milagro a Jesús. Y para que Dios se glorifique en nosotros. Muchas veces, muchas cosas que nos pasan, es permitido. Para que la obra de Dios se haga real. Y podamos ser testigos. Pero debemos ser testigos. Abrir nuestra boca y decir quién nos sanó. Y decir de dónde vino nuestro milagro. De Jesucristo. Y dice que Él escupió en el suelo, hizo lodo y le untó los ojos con lodo. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y este hombre fue, se lavó y regresó bien. Y dice que las personas que lo conocían, los vecinos, lo veían y algunos decían, este no es el mendigo, el pordiosero, que era ciego. Unos decían que sí, otros decían que no, que se le parecía. Y este hombre decía, sí, soy yo, pero fui sanado. Fíjense que este hombre ciego, de nacimiento, nunca había visto la luz. Todos sabemos que un ciego lo que desarrolla son el resto de los sentidos. No tiene vista, pero desarrolla oído, el sabor, el tacto. Lo desarrolla, pero es increíble. Y este hombre nunca vio la luz, pero escuchó la voz del más grande. Y obedeció, sin haber visto. Obedeció y fue al estanque. Fue ciego y vino viendo. Esos son los milagros de Jesús. ¿Por qué no lo conocían? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando somos convertidos. Cuando realmente tenés un encuentro con Jesús, hay personas que ya no te conocen. Hay personas que dicen, algo tiene, se lo ve diferente. Es la luz de Cristo. Eso pasa cuando realmente tenés un encuentro verdadero. Cuando Jesús se te manifiesta, porque en este milagro Jesús lo vio el hombre. Ya estaba el propósito. Mateo 9:27 nos cuenta la historia de dos ciegos. Jesús dice que estas dos personas habían escuchado que Jesús iba con la multitud. Y comenzaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y Jesús entró a una casa donde se iba a hospedar. Y los ciegos entraron a la casa. Y Jesucristo les dijo, ¿ustedes creen que yo les puedo devolver la vista? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo creemos. Que sea hecho conforme a su fe. Así se hará conforme a su fe. Y las dos personas, los dos hombres ciegos, comenzaron a ver. Es fe. Jesús dice, ¿ustedes creen? Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Todo, no algunas cosas, todo es posible. Jesucristo le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo es posible para el que cree. Pero necesitamos creer y necesitamos la fe. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y Él recompensa a los que le buscan
con sinceridad. Él recompensa, hermano, pero debemos buscarlo con sinceridad, con integridad, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, sometido a Él. Y Él te va a recompensar. Él no es deudor de nadie. Y Él es fiel y cumple su promesa. Pero debemos creer y tener esa fe cada vez más fuerte y desarrollarla, alimentándonos con su palabra, con su presencia, con oración, con el Espíritu Santo que nos guíe. Debemos buscar, debemos golpear, debemos buscar para hallar, dice Dios. Él nos está corrigiendo y exhortándonos a que sigamos buscando, porque Él está. Él está siempre. En Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante cuenta la historia. Bartimeo, el ciego. Jesús cruzaba con la multitud. Tenemos que recordar que no está hablando de que a Jesús lo acompañaban 30 o 40 personas. No, multitud. Multitud de gente. No es como lo vemos en las películas que ponen 50 extras. No, multitud. Y Bartimeo escuchó que era Jesús y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. ¿Y qué hacía la gente? Le decía que se callara, que no gritara. Eso es lo que hace el religioso. Pará, no grité, ¿cómo va a gritar? Porque el religioso no clama, no está acostumbrado a clamarle a Dios. Pero Bartimeo siguió gritándole al Señor: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que Jesús lo escuchó, porque Jesús escucha nuestro clamor. Y lo mandó a llamar. Y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Que se haga conforme a tu fe. Y comenzó a ver Bartimeo. Pero Bartimeo era como el ciego de nacimiento. Pero Bartimeo no dejó pasar la oportunidad. Jesús pasó por donde él estaba. Y Bartimeo dijo: a mí no se me va a escapar, Jesús. Y él fue a buscar su milagro. Tenemos en Lucas 8, versículo 43, también en adelante, cuando cuenta que Jesús caminaba, iba hacia la casa de Jairo a sanar a su hija. Jairo era el líder de la sinagoga. Y también lo acompañaba una multitud. Y la mujer con el flujo de sangre, 12 años. Nosotros esperamos un milagro y 2 semanas, y después nos cansamos de orar, dejamos de clamar, ya está, 12 años. Y dice la Biblia que gastó todo lo que tenía en lo que ahora podremos llamar médico, en lo humano. Llegó a su tope. De eso le decía hoy. De eso le estaba hablando. Que todo tiene un límite. Ella gastó todo. Pero vio que iba Jesús y sabía que Jesús era el hacedor de milagros. Sabía que en Jesús había algo sobrenatural que sanaba a las personas. Y dijo: aunque sea si toco la punta de su manto, de su túnica. Y fue entre la multitud y lo tocó y fue sana al instante. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro dijo: Señor, estamos rodeados por una multitud, puede haber sido cualquiera. No, dijo, alguien me tocó a propósito, porque de mí salió poder sanador. Y la mujer salió de entre la gente y se arrodilló delante de Jesús. Y le dijo que había sido ella y que había sido sana. Y Jesús le dijo: ve en paz, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. La fe nos puede sanar. La fe en el Hijo de Dios. Mateo 8 cuenta la historia de que Jesús bajaba por la ladera de una montaña, acompañado por la multitud.
y sus discípulos. Y le salió al encuentro, se le acercó un hombre leproso. Todos conocemos que la lepra en esa época no lo dejaban juntarse con la gente, porque era una enfermedad muy contagiosa. Pero al hombre no le importó. Y se acercó, dice, a Jesús y se arrodilló delante de él. Y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús dijo: sí quiero, sé sano, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Tenemos historia de milagros en Mateo, en Marcos, en Lucas. Muchas veces Dios aparece sin que lo invoquen, porque en su soberanía Dios puede venir sin que lo llamen. Él es soberano. Y muchas veces Dios ha hecho milagros sin que se los pidan, porque es dentro de su soberanía. Pero la mayoría de todos los milagros que leemos han sido provocados por las personas, porque las personas buscaban ser sanadas, ser restauradas. Personas ciegas que querían ver, paralíticos que querían caminar. Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero la gente se acercaba. Lean la palabra y se van a dar cuenta. Hay muchas que decían: se acercó a Dios. Se acercaron a Jesucristo y le rogó. Y le preguntó si podía ser limpio, si lo quería sanar, si él quería. Iban a buscar su milagro. La mujer con el flujo de sangre entre la multitud. Imaginemos entre la multitud tratando de llegar. Esos son obstáculos y nosotros tenemos una piedrita delante y ya claudicamos. Jesús sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el hacedor de milagros y así lo va a seguir siendo. Pero necesita que nosotros busquemos, que le pidamos, como dice su palabra: pidan, busquen, golpeen, llamen, que van a encontrar. Jesús no miente. En Juan capítulo 6, del versículo 24 al 29, dice: Jesús ya había alimentado a 5.000 personas, ya había caminado sobre el agua y había pasado al otro lado del lago con los discípulos. Y la multitud lo buscaba, no lo encontraron. ¿Qué hicieron? Subieron a sus barcas, cruzaron al lado de Capernaum y lo encontraron. Y dijeron: Señor, ¿cómo llegaste a este lugar? Y Jesús esa pregunta no la contestó. Jesús le dijo: les digo de verdad, ustedes quieren estar cerca mío porque yo los alimenté, no porque hayan entendido las señales milagrosas. A ustedes no gasten su energía, a ustedes les preocupa solamente lo que se echa a perder, la comida. Pongan su energía en buscar las cosas de la vida eterna, que solamente se las puede dar el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Y las personas dijeron: Señor, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús le dijo: la única obra que Dios Padre quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es lo único que Dios nos pide: creer en su Hijo, creer en Jesucristo. Es la única obra que nos pide. Jesucristo ya hizo todo, hermano, y nos dejó todo servido. Todo servido. La multitud, fíjense que lo que representa la multitud, siempre vemos que en la palabra lo seguía una multitud. La multitud hoy representa los que van detrás de la religión. ¿Por qué? Porque la multitud seguía a Jesús solamente para satisfacer su ego, para que Jesús les diera lo que ellos necesitaban. Y eso es lo que hoy hace la religión. La religión, ¿por qué junta multitudes? Porque la religión a la multitud le da lo que ellos quieren, lo que ellos los reconforta. Solamente los que son discípulos de Dios, solamente los que son discípulos de Él, son los que experimentan el poder sobrenatural.
Solamente son los que tienen intimidad con Él. En multitud no podés tener, en multitud son los que vienen a la iglesia y que lo primero que entran a ver es cómo está sonando la alabanza, si desafinan, quién canta bien, quién canta mal, cómo se vistió el pastor, si grita, si no grita, cómo está predicando la pastora. Esos son la multitud. Si hay luz, si no hay luz. No vienen a recibir de Dios. Los discípulos de Dios son los que entran, pasan la puerta de la iglesia y vienen a recibir de Dios. Vienen a alabar a Dios, vienen a adorar a Dios y vienen a recibir lo que Él tiene para darnos. Esos son los discípulos y por eso esos son los que experimentan el poder sobrenatural de Dios, lo que Dios tiene para dar. Porque lo único que buscan es tener comunión con Él, relación con Él, no con el hombre. Hay gente que viene a la iglesia solamente porque no sabe qué hacer el domingo, porque es una rutina, o para quedar bien con el pastor, o con la pastora, o con los hermanos, con el hermano, con la hermana. Pero no vienen a buscar de Dios. Entonces cuando estás en una iglesia, o cuando estás reunido, cuando estás escuchando la palabra, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Busca corazones dispuestos. Pero encuentra un corazón que está duro, el otro que está pensando en otra cosa, el otro que está mirando si la iglesia está limpia, hasta que encuentra un corazón disponible. ¿Dónde lo encontró? Selló su palabra. De eso se trata. El Evangelio no es misterio. Pero yo soy responsable de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de la enfermedad. Yo soy responsable. Yo tengo que arrebatar y buscar lo que Dios tiene para mí. Es milagro. Porque Dios hoy sigue haciendo milagros. Poderosos milagros. Y lo seguirá haciendo. Como lo va a hacer en esta casa. Como las personas van a pasar esa puerta y van a ser sanas. En el nombre de Jesús. Yo le creo a Dios. Pero usted también tiene que creerle. Creerle hasta las últimas consecuencias. Porque eso es lo que mira Dios. Que tengamos solamente fe en Él, que no busquemos en el nombre, que no busquemos en palabras de hombre, solamente en su palabra, que es espíritu y es verdad. Eso es una decisión nuestra. Jesús anduvo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, trayendo el reino de los cielos, proclamando y pronunciando y hablando sobre la buena noticia, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Trajo el reino de los cielos a nuestras vidas, pero quiere que el reino de los cielos esté en nuestro corazón, no fuera de nuestra vida, que esté en nuestro corazón. Entonces, la decisión es nuestra. La decisión es tuya, de quedarte en esa oscuridad, de quedarte en esa angustia, de quedarte en esa depresión, de quedarte en ese encierro, en esa enfermedad, de quedarte en ese problema, o de creer en la palabra de Jesús, o de creer en Él, en el Hijo de Dios. Es tu decisión. Sumergirte en esa enfermedad porque ya para vos no hay salida. Sí hay salida. Sí hay salida. Jesucristo es la salida. ¿Qué vas a decidir? ¿Quedarte sumergido ahí? ¿Ya no orás más por tus hijos? Para que tus hijos vuelvan, si se han ido, no lo sé. Hay que creer en Dios y tener fe en Él. Y decirle, eso es lo que tenemos que decirle. Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, si tú quieres, puedes restaurarme. Hablen con el corazón, porque eso es lo que quiere Dios, que hablemos con el corazón, no palabras armadas, no corazones endurecidos. No, hermano, rasgá tu corazón, quebrantá tu corazón delante de Dios y que el Espíritu te ministre. Y ahí decirle, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Bendito sea Dios.
Jesús te va a contestar y te va a decir, sí quiero. Jesús te va a decir, sí quiero sanarte. Jesús va a decir, sí quiero restaurarte, sí quiero restaurar tu familia. Eso te va a decir Jesús. Pero hay que golpear, hay que buscar. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hermano, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el Espíritu los ministre con su presencia como está en medio nuestro. Que toda la gloria y la honra sea para Dios, porque de Él es el reino de los cielos. Que Dios los bendiga.